Lección número 22. Somos hijos adoptivos de Dios. ¿Sabías que con solo agua y la invocación de la Santísima Trinidad, puedes convertirte en hijo adoptivo de Dios? Descubre cómo este sacramento no solo limpia tu alma, sino que te une a Cristo para siempre. ¿Estás listo para entender por qué el bautismo es el título más valioso que jamás recibirás? Oración para profundizar en la lección del bautismo. Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra. Tú que, en tu infinito amor, nos has llamado a ser hijos adoptivos por el agua y el Espíritu. Hoy me postro ante ti con humildad y gratitud. Señor Jesús, Salvador y Redentor. Gracias por instituir el sacramento del bautismo. Esa fuente de vida que borra el pecado original. Y nos viste con la pureza de tu gracia. Ayúdame a reflexionar en estas palabras. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. JN 3,5. Que cada gota de agua bendita recuerde mi dignidad de hijo tuyo. Y mi misión de vivir como otro Cristo en el mundo. Espíritu Santo, luz de las almas. Ilumina mi mente para comprender la profundidad de este sacramento. Dame la sabiduría para ver en el bautismo. No solo un rito, sino un pacto eterno de amor. Un llamado a ser templo vivo de tu presencia. Y testigo audaz de la fe católica. María, Madre de la Iglesia. Guía mis pasos para que, como los santos bautizados, mi vida refleje la blancura de la túnica bautismal. Pura en la caridad, firme en la esperanza, ardiente en la fe. Padre, te pido perdón por las veces que he olvidado el valor de mi bautismo. Enséñame a vivir como heredero del cielo, a amar tu voluntad sobre todas las cosas, y a defender mi fe con la valentía de los mártires. Que, como San Dimas, encuentre en la contrición un camino hacia tu misericordia, y como San Rogaciano, viva con coherencia el título más grande, ser cristiano. Gracias, Trinidad Santísima, por el don inefable de hacerme parte de tu familia. Que cada estudio, cada oración, cada acto de amor, me acerque más a ti, y convierta mi vida en un aleluya permanente, a tu bondad y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vida cristiana nos hace otros Cristos. Vamos ahora a contemplar el bautismo en forma de esquema. Definición. El sacramento del bautismo es un sacramento que, a modo de ablución, fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Por medio de él, el bautizado se hace miembro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, obtiene la remisión del pecado original y de todos los pecados actuales, personales, que haya cometido, si es que existen, con toda la pena debida por ellos, y lo hace capaz de recibir los demás sacramentos. Materia y forma. Materia remota, el agua natural. Materia próxima, el contacto íntimo del agua y el cuerpo, en cualquiera de sus formas, que llamamos ablución. Forma, las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estas palabras las pronuncia el ministro mientras derrama el agua sobre el bautizando. Este es el bautismo cristiano. Cuando en las Sagradas Escrituras se dice que los apóstoles bautizaban en el nombre de Cristo, quiere decirse que los apóstoles administraban, no el bautismo de Juan, sino el que fue instituido por Cristo, observando precisamente la forma que el mismo Salvador y Señor nuestro dispuso. Ministro. El sacerdote es el ministro ordinario del bautismo, y más estrictamente, su administración está reservada al párroco o al sacerdote a quien el obispo, o el mismo párroco, conceda licencia para administrarlo. El ministro extraordinario es el diácono que haya obtenido licencia del obispo o del párroco. En caso de necesidad, cualquiera puede administrar el bautismo sin ninguna solemnidad. Sin embargo, debe observarse una preferencia: el sacerdote antes que el diácono antes que cualquier otro clérigo, el clérigo antes que el laico. Para que el bautismo tenga validez, la ablución puede hacerse por inmersión en el agua, por infusión del agua, o por aspersión,
según el rito que haya sido aprobado por la Iglesia. Los niños deben ser bautizados cuanto antes. Dejar el bautismo para cuando ellos mismos sean capaces de escoger los coloca en el gravísimo riesgo de morir accidentalmente sin el sacramento, quedar privados de los demás sacramentos mientras no sean bautizados, y no obtener el beneficio de la fe, que como gracia recibe todo bautizado, ya que la fe no es virtud natural, sino gracia sobrenatural. Cuando una persona ha de ser bautizada en edad adulta, deberá recibirlo sabiendo y queriendo, es decir, debidamente instruida y dispuesta. Ante todo, deberá dolerse de los pecados mortales, al menos por atrición. Todo en orden a conseguir la vida eterna, nuestro último fin. Si un adulto recibe el bautismo con conciencia de tener pecados mortales de los que ni siquiera posea atrición, el bautismo es válido e imprime el carácter, pero el bautizado comete un pecado gravísimo de sacrilegio y, por tanto, no obtiene la gracia hasta que, por contrición o al menos por atrición, obtenga la remisión de sus pecados. Por el bautismo, el bautizado queda obligado a profesar la fe de Cristo dentro de la Iglesia Católica y a observar los mandamientos de Cristo y de la Iglesia Católica. El bautismo es un sacramento necesario para todos, conforme a lo instituido por Cristo. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. JN 3, 5. Supletorios del bautismo. El bautismo puede ocasionalmente ser suplido de las siguientes formas. 1. Por medio del martirio. El martirio puede suplir al bautismo. Consiste en la muerte aplicada de manera injusta y aceptada por el adulto por amor a Cristo, como testimonio de la fe y demás virtudes cristianas, de manera que el mártir ha de ser un practicante del cristianismo en grado heroico. 2. Por medio de un acto de amor de Dios. En el acto de morir, el hombre puede suplir la falta de bautismo, en caso de imposibilidad de recibirlo, mediante el acto de amor a Dios y la disposición total a la divina voluntad. 3. Por medio del acto de contrición. También en peligro de muerte, el acto de contrición perfecta por los pecados cometidos y la resolución firme de ser bautizado pueden suplir el bautismo. Sin embargo, la persona queda obligada a recibirlo cuanto antes. En todo caso, solo el bautismo imprime el carácter y confiere la potestad de recibir los demás sacramentos. En el caso del martirio, es Cristo mismo quien lo dice: por todo aquel que se declare por mí delante de los hombres, yo me declararé también por él ante mi Padre que está en los cielos. Mt 10, 32. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Mt 16, 25. En el caso de quien ama al Señor hasta la muerte, Cristo nos lo dice así: el que ha recibido mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ame, será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. JN 14, 21. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. JN 14, 23. Desde luego, esta disposición de amar a Dios sobre todas las cosas y de llegar a la muerte por Él, supone la admisión de todo lo que Dios pide de nosotros. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Mt 7, 21. El nombre del bautizado. En el bautismo se impone al bautizando un nombre. Lo conveniente es que sea el nombre de algún santo, con el fin de que éste sea para él el santo patrono, a quien invoque, de quien reciba especial ayuda, y cuyas virtudes procure imitar durante su vida, como ejemplo particularísimo que norme su vida y su conducta. El título de cristiano. Toda persona que llega, por sus méritos y conocimientos, a obtener un título, no deja nunca de utilizarlo, pues ese título es para él un galardón en su vida. Eso debería ser para nosotros el acta de bautismo, el título más preciado, el de ser cristiano, el galardón más grande, ser hijo adoptivo de Dios, la demostración del mayor valor que podemos alcanzar en nuestra vida, heredero del reino de Dios.
Así como se acostumbra poner en un cuadro cualquier título universitario, de ese modo el acta de bautismo debería encontrarse dentro de un marco en el lugar principal de nuestro domicilio, para dejar ver a los demás nuestro mayor título, el ser cristiano. Moral del bautizado. En la Iglesia de Roma, durante los primeros tiempos, existía la costumbre de vestir a los que, siendo adultos, habían recibido el bautismo durante la Pascua de Resurrección, con una túnica blanca que habrían de llevar en la semana que sigue al Domingo de Resurrección. Esta costumbre dio origen al nombre con que se conoce el primer domingo después de la Pascua, Dominica in albis, es decir, Domingo en blancos, porque en ese día, después de la misa solemne, los que habían llevado esas vestiduras blancas por toda la semana, las dejaban. Con este motivo, se recordaba la limpieza espiritual de que gozaban a partir de su bautismo, y se les instaba a mantenerse en la pureza bautismal por todo el resto de su vida. Bueno fuera que todos nosotros nos afanáramos por imitar aquellas costumbres emanadas de una fe profunda en la vida sacramental, lejos de la superficialidad con que se ve el bautismo, que para todos es, o debería ser, el acto más importante de la vida y mediante el cual adquirimos el mayor valor en nuestro ser. En la próxima lección, veremos dos aspectos o puntos de vista de este sacramento, el aspecto personal y el aspecto comunitario. Guión bajo 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 gui. Resumiendo, el bautismo es el sacramento de entrada en la Iglesia. El bautismo es la institución de Cristo que nos permite llegar a ser hijos de Dios, herederos del cielo, hermanos de Jesucristo, familiares de Dios, templos vivos del Espíritu Santo, testigos de Dios ante los hombres. El agua es la materia del bautismo. El sacerdote es el ministro ordinario del bautismo. Cualquiera puede bautizar en caso de necesidad. El bautizado tiene como obligación profesar la fe en Jesucristo dentro de la Iglesia Católica y observar los mandamientos de Jesucristo y de la Iglesia Católica. El bautismo es un sacramento necesario para nuestra salvación, y descuidarlo en los que dependen de nosotros es una grave responsabilidad. Debido al pecado original, quienes mueren sin bautizarse y sin pecados personales graves, quedan privados de la visión beatífica y del goce de la presencia de Dios, aunque tampoco están sujetos a penas ocasionadas por el pecado. El martirio es llamado bautismo de sangre, porque aún el no bautizado que muere por dar testimonio de su fe en Jesucristo recibe la gloria del mismo modo que el bautizado. El acto puro de amor de Dios suple al bautismo en el acto de muerte. Guión bajo 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 gui. Reflexiones personales. ¿Había yo visto detenidamente antes todo lo que soy como cristiano, y todo lo que Dios quiere de mí como cristiano? ¿He aprendido a dar testimonio de mi fe delante de los hombres? ¿Podré en adelante tener mi título de cristiano en el aprecio que merece? Resolución. Señor, Dios Padre Clementísimo, que de entre todos los hombres que han existido me permitiste, por pura bondad, llegar al cristianismo. Quiero con tu ayuda ser cristiano completo, capaz de convencer a los demás con mi ejemplo de vida. Guión bajo 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 gui. Ejemplos históricos. San Dimas. La salvación a última hora de San Dimas fue debida a un acto de contrición perfecta, expresada en aquellas pocas palabras: Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y recibió la respuesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. San Rogaciano. Obtuvo la conversión por el testimonio y la palabra de su hermano San Donaciano, pero no pudo ser bautizado porque ambos fueron acusados de cristianos. Martirizado y muerto, recibió su bautismo de sangre en profesión de fe. San Remigio.
obispo de Reims, impartió el sacramento del bautismo al rey de los francos, Clodoveo, convertido por Santa Clotilde, su esposa, mediante la oración, el ejemplo y la instrucción. El santo obispo, después de bautizarle, exclamó: «En adelante, adora lo que quemaste y quema lo que adoraste», puesto que, siendo idólatra, se dedicó a destruir la cruz. Segundo grado Escuela de Pastoral. Cuestionario Lección 22. 1. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el sacramento instituido por Jesucristo que, mediante el uso de agua y la invocación de la Santísima Trinidad, limpia al hombre del pecado original y de todos los pecados personales, lo hace hijo de Dios, miembro de la Iglesia y lo capacita para recibir los demás sacramentos. 2. ¿Por qué el bautismo es sacramento con necesidad de medio? El bautismo es un sacramento con necesidad de medio porque es esencial para la salvación. Jesucristo mismo lo estableció como requisito indispensable para entrar en el reino de Dios, como lo afirma en el Evangelio: «El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». JN 3, 5. 3. ¿Cuáles son los efectos sobrenaturales que produce el bautismo en el hombre? Los efectos sobrenaturales del bautismo son: la remisión del pecado original y de todos los pecados personales, la infusión de la gracia santificante, que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo, la incorporación a la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, la capacidad para recibir los demás sacramentos, el sello indeleble del carácter bautismal, que nos marca como pertenecientes a Cristo para siempre. 4. ¿Por qué el bautismo es el mejor título que puede ostentar el hombre? El bautismo es el mejor título que puede ostentar el hombre porque lo convierte en hijo adoptivo de Dios, hermano de Jesucristo, templo del Espíritu Santo y heredero del cielo. Este título no se obtiene por méritos humanos, sino por la gracia divina, y es el fundamento de la dignidad y la vocación cristiana. 5. ¿De qué manera influye el bautismo en la recepción de los demás sacramentos? El bautismo influye en la recepción de los demás sacramentos porque es la puerta de entrada a la vida sacramental. Sin el bautismo, no es posible recibir válidamente los otros sacramentos, ya que es este sacramento el que nos incorpora a la Iglesia y nos hace capaces de participar plenamente en los medios de gracia que Cristo ha establecido para nuestra salvación.